Querido Pedro, te mando un abrazote. Oye, a ver, ¿cómo está cayendo la recaudación de impuestos en marzo y en el primer trimestre del año? Se supone que hoy es pues ya de límite por lo que pasó ayer con la declaración anual, digo, porque ayer fue día festivo, pero pues ¿cómo que está cayendo la recaudación? ¿Por qué, Pedro? Cuéntanos, buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Los datos que dio a conocer ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propósito del comportamiento de los ingresos y del gasto gubernamental durante el mes de marzo y el primer trimestre de este año contrastan notablemente, Luis Auditorio, con las cifras con las que cerramos la semana pasada, el viernes, justo cuando el INEGI salió a informarnos que el crecimiento de la economía mexicana durante el primer trimestre de este año había resultado superior a lo que habían estimado originalmente los analistas del sector privado e incluso estuvo por arriba del crecimiento que la economía mexicana registró en el cuarto y en el tercer trimestre del año 2022. Cerramos pues la semana pasada, Luis Auditorio, con la certeza de que teníamos una economía que daba signos de mayor fortaleza que los que originalmente se habían estimado. Y abrimos la semana de esta semana con una información que contrasta totalmente con aquellos datos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos ha informado que los ingresos del sector público durante el mes de marzo retrocedieron casi 19%, Luis. Y esa es una cifra francamente preocupante porque es una caída de 2 dígitos para un solo mes. Y por cierto, es la caída mensual más importante en los últimos 30 meses, es decir, en más de 2 años y medio. Pero si revisamos particularmente el componente más relevante, que son los ingresos tributarios, aquellos que se generan a partir de la recaudación del impuesto sobre la renta, el IVA y el famoso IEPS, que no son otra cosa más que el reflejo de la fortaleza de los ingresos de las empresas y de las personas que trabajan por su cuenta y los que pagan impuestos, o la fortaleza del mercado interno por cuanto a las compras de bienes y servicios en lo que se refiere a la recaudación del impuesto al valor agregado, pues nos encontramos con una realidad que francamente es preocupante. La recaudación del impuesto sobre la renta en marzo retrocedió casi 19%. La del IVA cayó 19%. Y si hacemos la suma de los ingresos del sector público, no en un mes, sino en el primer trimestre, totales para tributarios y al mismo tiempo para el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, nos encontramos con que nuevamente los números rojos predominan por el lado de los ingresos públicos. Retrocedieron los ingresos del sector público total, retrocedieron los impuestos recaudados, retrocedió la recaudación del impuesto sobre la renta y también ocurrió lo mismo con la recaudación del impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Primera, que las finanzas de las empresas, uno, y las finanzas de los contribuyentes, dos, no están tan sólidas como aparenta la economía mexicana por cuanto a su desempeño en el primer trimestre del año, de acuerdo con los datos del INEGI difundidos el viernes pasado. Y dos, y sobre todo, si no se corrige esta trayectoria a la baja en los ingresos del sector público, parece inevitable que la Secretaría de Hacienda salga a anunciar recortes al gasto público para poder compensar por esa vía la menor recaudación de ingresos. Y la pregunta sería, ¿dónde van a recortar gasto público? ¿En las inversiones del Tren Maya de Dos Bocas, del corredor transísmico? Lo dudo mucho. ¿En pensiones a adultos mayores? No lo creo. En todo lo que tiene que ver con jóvenes construyendo el futuro, difícil de pensar. En sembrando vida, tampoco lo creo. Así que solamente quedan tres opciones. El gasto que se utiliza para la compra de papelería o el gasto corriente de operación cotidiana del sector público, que de por sí ya está muy acotado, y o dos, mayores recortes a el presupuesto para salud o el presupuesto para educación, Luis. De ese tamaño pinta el panorama
con los datos con los que arrancamos ingresos gubernamentales en el 2023. O sea, se le va a recortar más a salud y se le va a recortar más a educación. Digo, papelería y Seguramente, pues sí. O sea, no coincido contigo, Pedro, no le van a recortar a los programas sociales menos a un año de la elección, pero ni tantito se les pasa por la cabeza recortarle a programas sociales que, si bien han ayudado a mucha gente, también hay que decirlo, hay varias pruebas de distintas instituciones de que pues pueden llegar a funcionar como programas clientelares también. Pues ahí está el destino. Qué mal. Sí. Qué mal. Sí, contrastes, Luis. Una economía que crece más de lo que se espera y ingresos gubernamentales que caen contra lo que se esperaba por el avance de la economía y lo que significa para adelante posibles recortes a gasto público fundamental para mantener educación y salud, porque yo creo que por el lado del gasto operativo ya no hay mucho que recortar, a menos claro está que decidan aumentar la deuda, pero no veo que lo puedan hacer porque tienen un techo aprobado por el legislativo. Vamos a ver cómo se va moviendo este asunto. Oye, ¿y apretar más a los contribuyentes? Lo dudo mucho, Luis. Tendría que realizar una campaña de fiscalización otra vez con los grandes contribuyentes, pero aquellos que han normalizado ya su condición de pagos no pueden, digamos, no creo que tengan adeudos. Y me parece que solamente una fiscalización al resto de los grandes podría eventualmente generar un ingreso adicional, pero veo francamente muy difícil que una campaña como esa se pueda articular en el muy corto plazo. Pedro, te mando un abrazo como siempre y gracias por estar con nosotros y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Claro, síganme en Twitter en @PetelloVillagrán y que este sea un buen día para todos. Igualmente, Pedro.